Bueno, habíamos conversado de que yo iba a hacer el libro sobre castidad cristiana y celibato sacerdotal. Entonces vamos a dar los fundamentos de la iglesia, los fundamentos de dónde viene todo esto. ¿Por qué nosotros guardamos castidad y por qué los sacerdotes guardamos celibato? O sea, castidad con voto. Castidad es una cosa y la misma es con voto, ¿cierto? Y aquí les adelanto, el primero que hizo voto en la iglesia de Dios, castidad con voto, San Cipriano, en el año 250. Ya se conservaba la castidad en la mayoría de los sacerdotes, pero no con voto. Él se convirtió y de rodillas ante el altar en la conversión le prometió al Señor castidad con voto. Fue el primero que hizo voto en la iglesia del Señor, que prometió castidad con voto, San Cipriano, un gran obispo de Cartago, el más importante después de San Agustín. Entonces vamos a hablar precisamente de la cuestión de la castidad. Empezamos por el Génesis. Capítulo 3. ¿Qué nos dice en el capítulo 3 el Génesis? Dios entonces, después, dice aquí, la serpiente era el animal más astuto de todos los cuantos animales había hecho el Señor, Dios sobre la tierra. Y dijo a la mujer, ¿por qué motivo os ha mandado Dios que no comáis de todos los árboles del paraíso? A lo cual respondió la mujer, del fruto de los árboles del paraíso sí comemos, pero del que está en el centro del paraíso no comemos. Le corrigió pues a la astucia del demonio. Mas el fruto de aquel árbol que está en medio del paraíso nos mandó Dios que no comamos ni lo tocásemos siquiera para que no muramos. Dijo entonces la serpiente a la mujer, oh, ciertamente que no moriréis. Sabe Dios que en cualquier tiempo que comiereis de él, se os abrirán vuestros ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Qué libro tan misterioso, ¿no? Qué libro tan misterioso. Conocemos el bien y el mal. Si fue cierto lo que dijo la serpiente, conocedores del bien y del mal. Conocemos el bien y el mal, pero no lo conocemos para el bien. Quedamos inclinados al mal. Luego vio pues la mujer que el fruto de aquel árbol era bueno para comer y bello a los ojos y de aspecto deleitable, y cogió del fruto y lo comió. Dio también de él a su marido, el cual comió. Luego se les abrieron a ambos los ojos, y como dijo la serpiente, y como echasen de ver que estaban desnudos, cosieron o se acomodaron unas hojas de higuera, y se tuvieron desnudos delante de Dios. Viene después la aparición del Señor y dice, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y me escondí porque estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Entonces los santos padres dicen que se devolvió contra ellos la naturaleza, abrieron los ojos y viene entonces la inclinación hacia el mal. Pero el mal no nos vino por Eva. Hay una equivocación muy grande de la gente porque no saben teología. El mal fue por el consentimiento de Adán. Si Adán le hubiera dicho, no comamos porque está prohibido, habría santificado con su obediencia la desobediencia de Eva. Porque el primer hombre lo creó Dios a perfección y es por el primer hombre que nos viene el bien o el mal. Es porque él es el que da la naturaleza. Era el que iba a tener los hijos, ¿cierto? El que iba a engendrar los hijos. Entonces no nos viene por Eva, hubiera santificado muy bien. Estado de inocencia y de gracia que es, limpios de toda inclinación al mal los creó Dios. Por eso la frase del Señor es tan hermosa, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, sin mal, sin el mal. Nos creó sin el mal y nos creó para el bien. Entonces viene aquí esta desobediencia. Viendo cómo está la humanidad tan desastrosamente ahora, viendo tanto mal,
y conociendo la historia universal, que ha habido matanzas después de Caín por todo el género humano, y unas muy grandes, otras muy pequeñas, y unas de reyes y otras de gente así, y vienen las de Hitler, y vienen las matazones de ahora. Entonces, viéndose mal, algo le sucedió al género humano en la raíz y en su esencia. Algo le sucedió. Y la Biblia dice que fue en la creación. Y dice que fue una desobediencia que produjo el acabarse del estado de inocencia y del bien y de gracia. La humanidad en estado de inocencia y de gracia, ni muerte, ni pecado, ni inclinación al mal. ¿Cómo sería la sabiduría del ser humano hoy? Ya estaríamos en todos los astros, dominando completamente la creación. Completamente. Entonces, tenemos aquí este pasaje especial. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Y el desnudo hoy está en todo el género humano. Todas las propagandas con desnudo. Todas van con desnudo. Todas las propagandas con desnudo. Entonces, el género humano, y es el símbolo de la maldad de todo el género humano. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? El desnudo es el símbolo de la maldad de todo el género humano. Porque es el símbolo del pecado de la carne. Bien, tenemos pues ese texto. ¿Cómo sigue la escritura? Entonces, dice la escritura, y habiendo oído la voz del Señor Dios que se paseaba por el paraíso al tiempo del levante el aire, después de mediodía se escondió Adán con su mujer de vista del Señor Dios en medio de los árboles del paraíso. Entonces el Señor Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Cual respondió, he oído tu voz en el paraíso y he temido y llenándome de vergüenza porque estoy desnudo y así me he escondido. Le replicó el Señor, pues ¿quién te ha hecho advertir que estabas desnudo? Sino el haber comido del fruto que yo te había prohibido comer. Entonces hay unos teólogos modernos que dicen que esto no fue una cosa real, sino una parábola. Parábola o no parábola, queda el mismo principio. Cometió una desobediencia y fue castigado por la desobediencia. Los antiguos los interpretaban al pie de la letra. Que Dios puede poner en un árbol la ciencia del bien y del mal, ¿por qué no? Si Dios es omnipotente. Y de hecho en la historia hay un caso muy diciente. Jacob había compactado con su suegro que a él le tocaban las ovejas y a él los machos. Y no nacían sino machos. Entonces Jacob estaba muy pobre. Entonces el Señor mandó un ángel y le dijo a Jacob, ponte unas varitas de almendro debajo de los pozos de las ovejitas para cuando vengan a beber y te darán todas hembras. Y se llenó de hembras Jacob por las varitas de almendro. Que yo sepa, la varita de almendro no produce eso. Las que dijo el Señor, esas que puso el ángel, esas que puso Jacob por orden del Señor. Entonces, Dios hace cuanto quiere. Que puede poner en un árbol la ciencia del bien y del mal. Nosotros no, pero Dios es todopoderoso, ¿cierto? Bueno, entonces viene la creación y viene la multiplicación del género humano. Vamos a seguir leyendo aquí los textos que se refieren a todo lo que es la castidad y el control de la carne. Tenemos primero ya número 3, capítulo 3, del 1 al 12. Bien, ahora tenemos el Génesis 8, el diluvio universal. El Génesis 6, Génesis capítulo 6. Capítulo 6. ¿Cuál es el capítulo 6? Habiendo pues comenzado los hombres a multiplicarse sobre la tierra y procreado hijas, viendo los hijos de Dios la hermosura de las hijas de los hombres, oigan la frase de la escritura, ¿no? Los hijos de Dios son los patriarcas. Y viendo la belleza de las mujeres de los hombres, ¿quiénes son? Los descendientes de Caín. Ya está muy claro. Tomaron de entre todas ellas por mujeres las que más les agradaron. Dijo entonces Dios, no permanecerá mi espíritu en el hombre para siempre, porque es muy carnal,
y sus días serán 120 años. El Señor aquí rebajó la edad del género humano. ¿Cuántos años vivían los patriarcas antiguos? 700, 800. ¿Cuántos años duró Matusalén? 963. Entonces el Señor rebajó, 120 serán sus años. Y casi nadie pasa hoy de los 120. Casi nadie pasa hoy. Parece que una persona es los 130, un japonés. Bueno, no permanecerá mi espíritu en el hombre para siempre porque es muy carnal y sus días serán 120 años. Es de notar que en aquel tiempo había gigantes sobre la tierra y penetrando su corazón de íntimo. Bueno, le pesó, en el número 6, capítulo 6, número 6, le pesó de su corazón de un íntimo dolor. Y yo raeré, dijo, de la faz de la tierra al hombre a quien creé, desde el hombre hasta los animales. Le pesó de haber creado al hombre. Luego, al género humano, aún el que no sea creyente, si ve esta maldad y que todos estamos inclinados al mal, porque eso nadie puede decir que hay alguna excepción, ¿no? A no ser personas que no tengan la mente, ¿no? Pero aún esas personas bobitas y todo eso tienen sexo, pues es tan peligroso esas niñas que son, ¿cómo se llama eso? ¿Con síndrome? Síndrome de Down. Exacto, el síndrome de Down. De tal modo que esto es una cosa universal. Entonces, le pesó a Dios haber creado al hombre, porque era carne desde el principio. Entonces, viene a ser la carne el símbolo, el sexo, el símbolo de la maldad de los hombres. Y sigue siendo el símbolo de la maldad de los hombres. Le pesó al Señor. Repitámoslo del Señor. Viendo pues Dios ser mucha la malicia de los hombres en la tierra y que todos los pensamientos de su corazón se dirigen al mal continuamente, inclinados ya al mal por el pecado, le pesó de haber creado al hombre en la tierra y penetrado su corazón de un íntimo dolor. Yo raeré, dijo, de sobre la faz de la tierra al hombre a quien creé, desde el hombre hasta los animales, desde el reptil hasta las aves del cielo, pues siento ya el haberlos hecho. Frase de la Escritura que rara vez se le lee a los fieles. ¿Ah? La Semana Santa es la oportunidad para hacerle unas lecturas a los fieles, lecturas piadosas lunes, sábado, martes y miércoles, lo va a hacer en Belén. Estos textos, ¿por qué la redención? ¿Por qué? Por esto. ¿Por qué vino Jesús? Por esto, por estos textos, por este dolor. Por este dolor. Lo mandó a salvar al hombre. Lo mandó el Padre a su divino Hijo a salvar al hombre. De esto, de este texto. Entonces, es una constante que tengo toda mi vida. No hablar de las cosas que yo creo por literatura o por lo que yo piense, sino de lo que diga la Escritura Santa, para que sea la autoridad de la Escritura, sea Dios mismo el que nos enseñe y no nosotros personalmente lo que digamos, ¿cierto? Que hay muchas personas que se adueñan de la Escritura y dicen, no, eso no es pecado, no se preocupe por eso. Bueno, entonces tenemos aquí el Génesis. Castigo de Sodoma y Gomorra, castigo de ese pecado multiplicado, castigo de ese pecado multiplicado. Entonces, tenemos aquí enseguida. El Señor se aparecía a Abraham y se aparecía vestido de blanco y aparecía con dos compañeros. Y Abraham sabía cuál era el Señor, pero Abraham no sabía que el Señor era espiritual. Entonces, el Señor se le presentaba en forma humana. Son las apariciones más hermosas de toda la Biblia. Y entonces cuando llegaba a la tienda donde estaba Abraham, salía Abraham y decía, no pase mi Señor, que yo voy a servirles. Y un día les sirvió un banquete. Desapareció la comida. Y es que yo que se habían comido. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue eso? Cuando iba a castigar a Sodoma y Gomorra. Había crecido la corrupción en todo el mundo. Había crecido la corrupción en todo el mundo.
Y en la corrupción de la carne tenemos de todo. Qué cosa tan aterradora ese problema del placer de la carne, de todos los vicios habidos y por haber, con animales, con cosas, con visiones. No, la cosa más tremenda. A veces instituciones disque religiosas y exclusivamente para ese problema de la carne. Entonces viene el castigo de Sodoma y Gomorra. Eran 5 ciudades pequeñas, la Pentápolis, 5 ciudades pequeñas, de las cuales las principales eran Sodoma y Gomorra. ¿Cierto? Bueno, ¿sirve este texto también para qué? A ver, ¿para qué sirve este texto? La intervención de Abraham por Sodoma y Gomorra. A ver, ¿qué se le imaginan ustedes? Como estoy dictando esta conferencia a los seminaristas, y también les es útil, ¿cierto? Sirve para probar este texto la intercesión de los santos contra los protestantes, que dicen que no hay intercesión de nadie, que cada uno ora delante de Dios y nada más. Este texto del Señor, el texto del Génesis 19, destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo le esconder, dijo el Dios, cómo le voy a esconder a Abraham que voy a destruir estas ciudades? Tengo que decírselo, dijo Dios. ¿Cómo voy yo a destruir estas ciudades y no se lo digo a este gran amigo? Entonces le dijo, voy a destruir, voy a ver que si lo que dicen de Sodoma y Gomorra es verdad. Entonces inmediatamente Abraham dijo, Señor, si hay 50 justos, por los 50 justos perdonarías a todos los culpables. Es una belleza. Eso ahí no hay que discutirlo. Me llamaron una familia protestante. Estaba yo en mis estudios en Estados Unidos y me encontré con un pastor colombiano, con su esposa, tenía una iglesia en Estados Unidos. Entonces me invitaron a comer en su familia. Y fui, unas niñas queridas, las hijas de ellos. Y entonces, en medio de la comida, muy buena por cierto, me dice la pastora Inés, padre, ¿por qué no hablamos de religión? Y dije, desde luego, pastora. Desde luego, ¿por qué no? Siendo yo sacerdote católico. Y me dijo, yo no entiendo lo que dicen los católicos y la iglesia suya, con todo perdón, de la intercesión de los santos, de la comunión de los santos. ¿Qué es eso, padre? Dije, pastora, como usted es protestante y yo soy católico, yo no sé los números de la Biblia, porque nosotros católicos no estudiamos los números de la Biblia, pero sí sabemos los textos. Usted que sabe el número, búsqueme Sodoma y Gomorra. Ahí mismo lo encontró. Y léalo, pastora. Lo leyó. Y cuando terminó le dije, pastora, ¿quién intercede por quién? Yo, Abraham. ¿Y quién es Abraham? El Santo Padre de los creyentes. Ah, eso que llaman comunión de los santos, la intercesión de unos por otros. Y mire que le dijo claramente, ¿cómo vas a matar al culpable, al no inocente con el culpable? Permítame Dios que yo, que no soy polvo y ceniza, le vuelva a repetir. Y le dijo 50, 40, 30, 20 y 10. 10 justos. Y dijo Dios que por los 10 justos y no había sino 7. Quedaron condenadas al castigo. Pero intercedió Abraham en forma admirable. Y yo le dije a la pastora, pero pastora, no es el único texto en la Escritura. Lo de Moisés, que iba a destruir el pueblo. Y Moisés intervino por el pueblo. Y yo, padre, contestó ella muy honradamente, muy honestamente, nadie me había explicado a mí eso que ustedes dicen comunión de los santos, intercesión de los santos. Ahora sí lo entiendo. Le agradezco mucho que nos haya explicado eso aquí en nuestra reunión, dijo ella. Bueno, bien, esa es la explicación. Entonces tenemos aquí el pecado de homosexualidad castigado en el segundo castigo más grave de la Escritura. ¿Cuál? Llovió fuego y azufre. Quedó eso sin vida. Quedaron las aguas, eso quedó en el Mar Muerto, se llama Mar Muerto por eso. Las aguas todas no tienen peces, tienen sal. Yo fui a conocer el Mar Negro, me puse en me paré en las piedras del Mar Muerto y cogí el agua y me le eché a la cara y me ardía la cara por la sal.
el Mar Muerto. 10 ciudades, 5 ciudades, la Pentápolis, las 2 principales, Sodoma y Gomorra, eran otras 3 pequeñas. Se había difundido ese vicio por todas partes. ¿El Mar Muerto queda ahí en la Pentápolis? No, sí, la Pentápolis es el Mar Muerto. Era la Pentápolis. Entonces quedó convertido en un mar de agua, pero salada, sin vida. No hay vida, no hay peces, no hay nada. Por eso la figura de la mujer de Lot que se convirtió en sal también, ¿no? Exacto, se convirtió en sal. Bueno, entonces tenemos el castigo de la homosexualidad. Vienen pues los pecados contra la castidad, castigados los pecados de la carne, castigados en la Sagrada Escritura. Es decir, que esta religión tiene una gran perfección en lo que es el cuerpo humano. Aquí se va configurando en la Biblia el respeto del cuerpo humano y cómo Dios se entristeció por la corrupción de la carne. Aquí no hay nada que discutir. Hay nada que discutir. Es leer los textos de la Sagrada Escritura. Entonces, quedaron destruidas Sodoma y Gomorra y la Pentápolis. Vemos pues ese texto que nos sirve también para los protestantes, que yo ya lo saqué en un libro que saqué, ya saqué eso. Castigo de Sodoma y Gomorra. Cuarto, primer incesto hay hoy tan común, primer incesto. 19 será 19, 18, 19. Ah, sí. Origen de los moabitas. Resulta que Lot ya estaba de edad. Entonces sus 2 hijas dijeron, nos vamos a quedar sin familia, sin herencia. Entonces vamos a darle herencia a mi padre, al papá. Y lo emborracharon con vino. Y estuvieron con él. Y engendró de ambas. Ese es el origen de estos pueblos. Miren, moabitas y amalecitas. Amonita no. Moabitas y amonitas. Temeroso Lot se retiró de Segor y se fue con sus 2 hijas a refugiarse en el monte cuando el Señor empezó el castigo, pues no se daba por seguro en Segor, y se quedó en una cueva, así él como sus 2 hijas. Entonces dijo la mayor a la menor, nuestro padre es viejo y no ha quedado en la tierra ni un hombre que pueda casarse con nosotras, según se acostumbra en todos los países. Ven y emborrachémonos con vino y durmamos con él a fin de poder conservar el linaje por medio de nuestro padre. Con eso le dieron a beber vino aquella noche y la mayor se acostó y durmió con su padre, pero él no sintió ni cuando se acostó con su hija, ni cuando se levantó. Asimismo, al día siguiente dijo la mayor a la menor, ya sabes que yo dormí ayer con mi padre, démosle también a beber vino esta noche, y dormirás tú con él para que conservemos la sucesión de nuestro padre. Dieron pues del mismo modo a su padre beber vino aquella noche, y acostada la hija menor durmió con él, y ni tampoco entonces sintió cuando ella se había acostado o cuando se había levantado. Y sucedió que las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. A su tiempo, la mayor parió un hijo y llamó su nombre Moab. Este es el padre de los moabitas, que subsisten hasta hoy. La menor también parió un hijo y le puso por nombre Amón. Este es hijo del pueblo mío, el cual es el padre de los amonitas, que subsisten hasta el día de hoy. Dos naciones distintas. Generaciones y grandes y distintas. Entonces tenemos el pecado de incesto, que lo rechaza por completo la Sagrada Escritura. Es decir, la santidad de la religión que profesamos está en el Antiguo Testamento.
Y lo reconocemos los católicos porque el Señor Jesús citó y siguió el Antiguo Testamento. Por eso los católicos aceptamos. Y como somos seguidores de Jesús, somos seguidores de esta ley y de la ley toda de Abraham. Entonces tenemos aquí el primer incesto para que ustedes lo recuerden. Sigue aquí entre nosotros, tenemos una historia muy hermosa, la de José. ¿Cómo? Sin más ni más, su padre quería a José mucho. También una advertencia para los papás, que a veces prefieren demasiado a algunos hijos, y no siempre los más buenos. A veces prefieren al más díscolo y al más difícil, y al más rebelde. Eso sucede mucho ahora, pero antes al buen hijo lo querían muchísimo. Entonces, Jacob tuvo 2 esposas, Lía y Rebeca. Con Lía tuvo 10 hijos. Y cuando ella murió, se casó con la hermana de ella, Rebeca, y tuvo 2 de Rebeca, José y Benjamín. Como eran hijos de la ancianidad, él quería mucho a José, por algo lo quería. Veía su inteligencia, veía su corazón, veía su modo de ser, por algo lo quería. Esto no lo quería sin más ni más. Entonces le mandó hacer un vestido de príncipe. Lo mandó a distinguir de sus hermanos. Y entonces tuvo 2 sueños. ¿Cuáles son los sueños de José? A ver los seminaristas si recuerdan esos sueños de José. El gajo de trigo más grande que el de Sí, los hermanos. que estaban en un lugar de trigo y que la espiga de él se quedaba derechita y las demás todas la adoraban. Todas se inclinaban a ella. Una parte. Y otra del sol y la luna. De que el sol y la luna lo veneraban. ¿Quién es el sol? El papá y la mamá. Sueños. Todos los hermanos oyeron los sueños. Pero el papá los mandó con el ganado para otra parte porque no había pasto de comida. Y entonces el papá le dijo a José, vete a ver cómo van tus hermanos. Y cuando lo vieron de lejos, dijeron, ahí viene el de los sueños, matémoslo. ¿Cómo? ¿Matémoslo? ¿Cómo? Miren, les hago observar esto a todos los que me están escuchando. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que hijos de un gran patriarca van a matar a un niño pequeño, un niño menor, porque el papá lo prefiere? Matémoslo y digamos que una fiera se lo comió. El género humano sigue con el asesinato. Sigue Caín en todo el género humano hasta hoy. Inocente el niño. Lo quiere más el papá. Está bien. Pero, ¿cómo vamos a decir que vamos a matar a un hermanito? Ya ellos mayores. Entonces, creo que fue Rubén. Rubén dijo, no lo matemos, lo tirémoslo a una cisterna ahí, a una de esas cosas que tenían agua y estaba seca. Lo tiraron ahí, lo amarraron. Entonces, cuando venían los ismaelitas comerciantes, vieron que venían los cabellos y que eran ismaelitas, que eran comerciantes de lo que se comerciaba en esa época. Entonces Judá dijo, no vamos a matar a mi hermano, porque al fin y al cabo es nuestra sangre. Dijo Judá, el que va a ser el rey. Dijo, no matemos al hermanito, no lo matemos. Más bien vendámoslo a los ismaelitas para defenderlo de la muerte. Y lo vendió a los ismaelitas, ¿cierto? Entonces, injustamente, llega a ser prisionero y esclavo, injustamente. Los llevan a Egipto y viendo Potifar, que era el principal del gobierno egipcio, del rey de Egipto, que era un hombre muy bueno y que un hombre muy correcto, entonces lo puso a manejar su casa propia. Y en su casa, la esposa de Potifar se enamoró de este muchacho y entonces le pidió que estuviera con ella. Y él dijo que no se podía, no podía faltar a la ley de Dios. Un ejemplo extraordinario. Y se fue a la cárcel porque ella lo calumnió.
La calumnia sexual es de las calumnias más dolorosas y más poderosas del género humano, porque son contra la persona misma, son directamente contra la actual de la persona con su cuerpo. Entonces, él sufrió muchísimo, por eso es imagen de Cristo, injustamente condenado y va a la cárcel injustamente, por defender la ley de Dios. Entonces, este es un ejemplo extraordinario que trae esta religión de nosotros, que la vemos tan bella, esta religión en esta cuestión. El Señor entonces le dio sabiduría. Entonces uno de los prisioneros tuvo un sueño y él se lo interpretó y salió exactamente. Y le dijo, saldrás de la cárcel. Y al otro le dijo, no, tú no saldrás de la cárcel. A ti te van a justiciar. Y así se cumplió. Entonces el carcelero supo que este hombre sabía interpretar los sueños y le contó a Potifar y al rey. Entonces el rey tuvo también un sueño y él fue y se lo interpretó y entonces llegó a ser el segundo en Egipto. El Señor lo levantó porque llevó la calumnia con mucha humildad y paciencia. Semejante calumnia. Después van los hermanos y van y encuentran de virrey de Egipto. Cosa extraordinaria, ¿cierto? Entonces es el que produce, yo le pido después perdón, y él solo que produce que los judíos vayan a Egipto, porque hubo mucha hambre. Entonces José se llevó su familia para Egipto, por eso la familia de Jacob se fue toda para Egipto. Después van a salir con Moisés de Egipto, ¿cierto? Entonces, viene la glorificación de este muchacho que no quiso faltar a su castidad y que no quiso quebrantar la ley de Dios. Es una ley ya en el pueblo de Dios. Es una ley. El respeto del lecho ajeno, el respeto de la persona misma y la fornicación. Es una ley de esta religión. Esa ley es la que nos va a enseñar Jesús y esa es la ley maravillosa de todos los siglos en la Sagrada Escritura está. Entonces ahora tenemos los mandamientos en el Éxodo 20. Búsquense en el Éxodo 20. Los mandamientos del Señor. Los mandamientos del Señor. Da el Señor los mandamientos en forma extraordinaria. Y dice, no fornicarás. Tal cual. Dice todos los mandamientos, honrar amarás a tu Dios con todo tu corazón. No jurarás en nombre de Dios en falso. Santificarás el día séptimo. No matarás, no robarás, no fornicarás, no hurtarás. Los mandamientos. La fornicación está prohibida en la Escritura. Padre, pero es que eso es de naturaleza. Es de naturaleza, pero los creyentes tenemos que abstenernos. Esa es la gran verdad. Es que los creyentes renunciamos a muchas cosas por la ley del Señor. Es que entre los creyentes hay una palabrita que se llama renuncia. Y la dijo el Señor, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, renuncie a sí mismo, coja su cruz y sígame. Esta es la gran enseñanza del Señor. Esto es lo que estoy enseñando yo, es de la Escritura Santa. Entonces los mandamientos del Señor. Ahora tenemos enseguida Levítico 20. El Levítico 20. 18, 20. El Levítico. Estos libros fueron todos escritos por Moisés o mandados a escribir por él. Se dice que el autor de estos libros es todo Moisés. Los 5 primeros libros son todos de Moisés. Bueno, entonces ahora tenemos claramente dicha en la Escritura: no te llegues a la mujer mientras padece el menstruo. Es decir, le prohibían al hombre que tuviera relaciones con la mujer cuando viniera la menstruación. No se podía. Había que dejar que pasara la menstruación. Ni tengas que ver con ella. No pecarás con la mujer de tu prójimo.
en el Levítico, oiga pues, Levítico 18:20. No darás hijo tuyo para consagrarlo al ídolo Moloc, ni profanarás el nombre de tu Dios, yo el Señor. No cometas pecado de sodomía. Oiga, bien claro, ¿cierto? Pues, se llama ahora homosexualidad, pero es un nombre moderno, porque es una abominación. Oiga lo que dice aquí. No pecarás con bestia. Hay personas, yo he confesado personas, de tal tentación, con bestia, con animales. Y entre nosotros, cuando estábamos en el seminario, se comentaba mucho que en la costa había mucho el pecado con las burras. Porque es una abominación. No pecarás con bestia ni te manches con ella. Tampoco la mujer se mezclará con bestia por ser horrible maldad. Huid de todas las impurezas con las que se han ensuciado todas las naciones que yo desterré de vuestra vista. Oiga, huid de todas las impurezas con las que os han... Es decir, clarísimo, clarísimo, sigue hablando de la castidad. Esto no puede negar nadie. ¿Por qué tengo yo? Porque son principios fundamentales que nadie los puede negar. Si yo estuviera aquí citando un autor famoso, si yo estuviera aquí citando Santo Tomás o San Agustín, pues cualquiera diría, son personas humanas. Pero es que no estoy citando yo personas humanas, estoy leyendo la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, que está en la Escritura, que es el fundamento de nuestra fe, ¿cierto? Que creemos en la palabra de Dios. Esto es para los que creemos. Y para los que no creen, porque los que no creen tienen que ver también que la corrupción les llega a ellos y que puede acabar con ellos. La corrupción puede acabar con ellos, naturalmente. Bueno, entonces tenemos aquí muy claro el pecado de la carne. Bueno, entonces aquí tenemos este. Que sigue en la Sagrada Escritura. Samuel, adulterio y crimen de David. ¿Quién hubiera pensado jamás que el niño que el Señor consagró como rey de Israel en medio de sus hermanitos en la casa del campo por el profeta Samuel, que toda la vida fue tan agradecido con el Señor por eso, llega el profeta Samuel a la casa de Jesé, le dice el Señor, coge el vaso con el aceite sagrado y te vas y me unges un rey en la casa de Jesé. Y le dijo Samuel, ay, pero si sabe Saúl, me mata. Dijo, dile que vas a hacer un sacrificio con esa familia. No le digas nada, dile que vas a hacer un sacrificio con esa familia. Y llegó a la casa de Jesé, ¿dónde están tus hijos? Te le presentó uno muy alto y muy fornido, muy bueno para la guerra, y dijo, sí que está bueno para el rey. Y el Señor dijo, no, yo no miro como los hombres miran apariencias y yo miro el corazón, ese no es. Pasaron 7, entonces Samuel se desanimó, pasaron 7 y Samuel se desanimó, y dijo, no hay más muchacho, dijo, queda el último. Dijo, ¿dónde está? Está en el rebañito de las ovejas, es el niño. Dijo, mándalo traer porque no comeremos hasta que nos llegue. Y cuando estaba llegando, el Señor dijo, ese es el rey de Israel, úngelo. Y así suciecito y todo como estaba, lo ungió, yo te unjo como rey de Israel, desde niño. A David nunca se le olvidó eso, por eso pensó en hacerle el templo más bello a Dios. Pero, hombre humano como todos los hombres humanos, ¿quién pudiera creer que una persona tan creyente, una persona tan buscada por el Señor, consagrado por Dios, va a cometer un adulterio por una mala mirada y va a cometer un asesinato? Que la falta de él no fue una, fueron 2 y muy graves. ¿Por qué? Porque se levantó y por la azotea vio una mujer desnuda y le pareció muy hermosa, y entonces la mandó llamar y estuvo con ella, adulterio y asesinato, y mandó matar en la guerra, que lo pusieran adelante a Urias, el esposo de ella. Entonces el Señor le mandó decir por el profeta Natán que lo iba a castigar. Entonces él se arrodilló a pedir perdón. También es cierto que pidió perdón con mucha humildad. Ten piedad, Señor, de mí por tu gran misericordia. También es eso, también es cierto. También es cierto.
El Señor le puso a escoger entre la guerra, entre el hambre, y entonces él dijo, la guerra no, porque mis enemigos no tienen piedad de mí, más bien el hambre, Señor. Y entonces, como estaban muriendo muchos, él se arrodilló y le pidió al Señor, yo soy el culpable, no castigues a mi pueblo, yo soy el culpable y te pido perdón, no castigues a mi pueblo, y se acabó la mortandad. Entonces, con mucha humildad pidió perdón. Pero después su hijo, que hizo el templo, Salomón, se le aparece el Señor a Salomón joven. Entonces tenemos ese hecho también, el de Salomón, ¿cierto? Ahí tenemos Salomón y David y Salomón. Entonces tenemos Salomón, una sabiduría. Se muere David y en sueño se le aparece el Señor y dice, ¿qué me pides en honor a tu padre David? ¿Cómo quería el Señor a David? ¿Qué me pides en honor a tu padre David? No por ti. Tú eres el descendiente, pero en honor a él. Y le dijo, yo soy un muchacho que no entiendo, no sé gobernar. Dame sabiduría para gobernar este pueblo. Y entonces dijo el Señor, por haberme pedido sabiduría, te la daré, que nadie la tendrá ni la ha tenido. Y se cree eso. Nadie tuvo ni nadie tiene la sabiduría de Salomón. Infundida por Dios, pues claro. Esa es la gracia, que era un don que le daba Dios, ¿cierto? Como a San Pablo. San Pablo dice, yo no estudié ningún libro, ni escuché al Señor. Todo me vino por revelación divina. San Pablo. San Pablo también fue escogido y fue iluminado por Dios nomás todo lo que tenía que decir. Bueno, entonces empieza a gobernar, se hace grande, hace el templo muy hermoso, más bello que todos los siglos. Y entonces, pero el dinero, las cosas del mundo, entonces ahí tengo yo una cuñita que la carne la empuja el demonio y el mundo. O sea, ya lo que le pasó al pobre Salomón. Su fama, vino la reina del sur y vio que era más grande de lo que pensaba, le trajo un regalo de oro y piedras preciosas incalculable, escuchó su sabiduría y dijo, lo que me han dicho es nada comparado con lo que he escuchado de tu persona y tu corte y todo tu reino, una belleza. Pero en los últimos años se enamoró de mujeres, tuvo muchas mujeres extranjeras y paganas y adoró dioses extraños. Uno no se puede imaginar un hombre tan sabio y un hombre a quien se le pareció el Señor. ¿Eh? Y un hombre al que el Señor le dio todo. La naturaleza humana. ¿Eh? ¿Cómo es la naturaleza humana? No se satisface. No. Cuando se aleja uno de Dios, lo cogen las pasiones y le dan 3 vueltas. Y así está Colombia ahora. Entonces el Señor le dijo, te voy a castigar, te voy a dividir el reino. En tiempos tuyos no, por la memoria de tu padre David, pero después de muerto tú, el reino seguirá en 2, se dividirá en 2. 10 tribus con Rubén y otras 2 tribus y otras 2 con 10 tribus con Roboán y otras 2 tribus con Jeroboán. Quedó dividido el reino entre 10 y 2. Y ahí vienen los samaritanos y los judíos. División permanente. Castigo por al rey Salomón. El Señor le dividió el reino. Quedó dividido el reino de Israel en 2 por castigo del Señor. Entonces tenemos allí lo que es la cuestión muy clara, todas estas cosas que tenemos en el libro de Samuel. Bien. Yo creo que ¿qué tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo hemos hecho de esta charla? 44 minutos. 44. Entonces suspendemos aquí a otra charla después sobre esta cuestión, ¿cierto? Bien. Entonces vamos en Salomón. Terminemos con esto en un momentico. Terminemos con esto. Resulta que Santa Teresa era muy curiosa. Y en la oración, es que le preguntó al Señor, Señor, ¿y la suerte de Salomón? Dijo, ¿cuál es la suerte de Salomón? Dijo, ¿se salvó? Dijo, prevaricó con mujeres paganas. ¿Se condenó? Me construyó el templo más bello de todos los siglos. Y yo creo esa anécdota porque yo conozco la vida de Santa Teresa, era muy curiosa
Y ella sí era muy capaz de preguntarle al Señor eso, porque ella tenía éxtasis. Señor, la suerte de Salomón, ¿cómo fue? Se salvó, prevaricó con mujeres paganas, es decir, no merece la salvación. Se condenó, me construyó el templo más bello de todos los siglos. Quiere decir, se salvó por el templo. Y fue el más bello de todos los siglos. Después lo destruyeron los persas. Los persas destruyeron ese templo cuando castigó el pueblo de Israel a Babilonia. Vinieron y destruyeron el templo de Israel, el más bello de todos los siglos, el que tenía Salomón. Bueno, mis queridos amigos, ahora sí, terminamos esta charla, que es la primera que podemos grabar aquí.